10:55 de la mañana, amigos. Estamos aquí en Siempre en Casa y seguimos en nuestro segmento de salud. Pero antes de continuar, Lana, yo te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿tú te puedes imaginar a 382 millones de personas? Ay, o sea, en tu mente entran 382 millones de personas. Ay, ¿cuántos estadios sería eso? Imagínate la cantidad de personas. Gente. Esa es la cantidad de personas entre 20 y 79 años de edad que en este momento tienen diabetes. Pero mira, de ellos, 183 millones no saben que tienen diabetes en el mundo. Increíble. ¿Cómo Sara. estaremos en el Perú? Pero no estamos ajenos, Sara, lamentable, pero en nuestro país 1.300.000 peruanos tiene diabetes, pero casi el 50% no lo sabe. De acuerdo al Ministerio de Salud, cada año se diagnostican entre 80 a 100.000 casos de diabetes. Y es lamentable, pero para el 2024 podríamos hacer casi 2 millones de infectados. Y tú que nos estás escuchando, estas cifras te asombran, te sorprenden. De repente es un taxista que está manejando y no sabe que tiene diabetes, porque ya hemos dicho varias veces que la diabetes no da síntomas. Y hay muchas cosas que queremos saber y aprender el día de hoy para compartir con todos ustedes, amigos, porque es un tema muy importante. Hoy se celebra justamente el Día Mundial de la Diabetes y quiero presentar a nuestro primer invitado el día de hoy. Se trata de José Mariño, que es un periodista muy reconocido, dicho sea de paso, a quien estamos muy contentos de tenerlo aquí en el programa, porque tú has sido una de las primeras personas que dio a conocer o decir efectivamente que eres una persona que tiene diabetes. Hoy queremos conocerte, que nos cuentes un poquito cómo la diabetes cambió o no cambió tu vida. Cuéntanos. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por invitar y gracias a todos por estar en la escucha. Sí te cambia la vida, definitivamente. Yo cuando tuve diabetes y me la diagnosticaron tenía 24 años. Para empezar, yo tenía la idea que la diabetes era una enfermedad de gente vieja, de gente adulta, después de los 70 años. Y hubo un periodo de rebeldía a aceptar la enfermedad. Durante 5 años hice lo que me dio la reverenda gana, sin tomar en cuenta lo que me dijo el médico, y terminé absolutamente desestabilizado y con pérdida de peso drástica y todo lo demás, ¿no? O sea, te cambia la vida, que te cambia la vida. Pero esa reacción es en base al desconocimiento. Si no tienes información, vas a reaccionar así. Claro, tú tenías 24 años, seguramente no pensabas que eso era un problema serio para ti. No, para y como nada. bien nos dice, mira, Ana, se descuidó, no hizo mucho caso, y hasta que se descompensó, Claro, es que tomó conciencia. Inicialmente como que uno se vuelve rebelde y no acepta lo que pasa, pero tú finalmente lo llegas a aceptar y muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó para que finalmente tú aceptes que tenías diabetes? Bueno, pasó que tuve un médico que me puso las cosas en blanco y negro, ¿no? Dijo, bueno, si tú no te cuidas... Bueno, sucede que en el año 95, durante el conflicto con Ecuador, a mí me mandan a la ciudad de Quito para ver el impacto de este conflicto con el país vecino político, y tuvimos un acoso constante por parte de las Fuerzas Armadas y de Servicio de Inteligencia de aquel país, que nos terminan atacando, y regresamos a Lima, mi camarógrafo y yo, internados de emergencia al Rebagliati. Y ahí me vio la doctora Olga Núñez, que en ese tiempo era la jefa de endocrinología, y me vio los niveles de glucosa y triglicéridos y la hemoglobina glicosilada hasta el perno, y me dijo, bueno, tú verás lo que haces, me dijo, porque si no te cuidas vamos a empezar a amputarte un dedo, un pie, la pierna, te puede dar un paro cardíaco, puedes empezar a perder la vista, hacer diálisis. Le dije, stop, ¿qué estoy haciendo, ¿no? A partir de ese momento yo retomo y, digamos, asumo que sí soy un paciente diabético, ¿no? Y empiezo a cuidarme. Estoy cumpliendo mis bodas de plata de diabético y ayer precisamente he pasado por un examen de las piernas y el médico que me ha visto me diagnostica pie diabético 0. Qué bueno. Cosa que para mí es una fiesta, ¿no? Excelente. Felicitaciones. Sí, y queremos saber también cómo manejas ahora tu diabetes, cómo es tu alimentación. Está también con nosotros el segundo invitado, que es el doctor Hugo Arbañil, quien es el jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Y queremos saber en realidad qué pasa con nuestro cuerpo, qué es la diabetes, cómo funciona, qué malogra. Todo eso queremos saberlo, doctor, pero luego de escuchar el gran resumen de la hora.
11:08 de la mañana, amigos. Estamos de regreso aquí en Siempre en Casa, en nuestro segmento de salud. Hoy estamos hablando sobre la diabetes, un problema de salud pública. Tenemos aquí a dos grandes invitados. Está con nosotros José Mariño, periodista, que es un paciente diabético y que ha empezado a contarnos un poco su historia. Y también está con nosotros el doctor Hugo Arbañil, quien es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y una de las preguntas que estamos muy ansiosas, Ana, de saber es ¿qué pasa en nuestro cuerpo con la diabetes, ¿no? ¿Cómo funciona la diabetes en nuestro cuerpo? ¿Qué es? La diabetes, y ese es un concepto que queremos transmitir, en sí no es una enfermedad, porque no es una alteración del metabolismo en general. Si bien identificamos la glucosa, todo el mundo identifica diabetes glucosa, se altera el metabolismo de las proteínas, de las grasas, y se altera en general todo el metabolismo, solamente que no se miden muchas cosas. Es como si el organismo se inflamara en realidad. Así conocemos a la diabetes, y por eso que es tan dañina. Es como si todo el organismo se inflamara. Esa alteración metabólica se da fundamentalmente porque la insulina no actúa apropiadamente en las células donde debe actuar para que la glucosa sea aprovechada y el resto del metabolismo sea también a su vez asociado a la glucosa, bien aprovechado y usado para las actividades diarias de la persona, ¿no? Claro, y a mí me encanta, José, cuando tú tranquilamente dices, ¿no? Los primeros años yo fui rebelde, es como que, y en tu caso, y creo que sucede en muchos peruanos, y es que no queremos aceptar que la tenemos, y de repente sospechamos igual, no voy a ir al médico. O sea, es como que nos resistimos un poquito. Y usted nos dice, doctor, que se altera todo el metabolismo. Entonces, díganos la verdad. Si todo el metabolismo se altera, ¿ante qué estamos expuestos? ¿Qué enfermedades podría darnos? Las llamadas complicaciones, las más graves son el que uno puede perder la visión porque la retina se cae la retina. Es lo que en medicina le decimos la retinopatía diabética. A la vez uno puede perder la función del riñón. Los riñones finalmente ya no funcionan y uno necesita diálisis o trasplante renal. Es lo que le llamamos en medicina la nefropatía diabética. Y el otro problema serio es que la circulación de las piernas, sobre todo más que el de las manos, porque también se alteran las manos, pero lo que pasa es que como están más vascularizadas que las piernas y están más cerca del corazón, diríamos la severidad no es tanto como si ocurre con los pies. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre el famoso pie diabético. Hay mala circulación y mala inervación del pie y termina con una gangrena y termina amputándose el pie. Y seguramente nuestros oyentes, más aún si saben que podrían estar dentro de ese 50% de peruanos que tienen diabetes y no lo saben, deben querer hacer algunas preguntas, así que vamos a invitarlos a que participen a través de nuestras líneas telefónicas. 212-4100. 212-7165. 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para el interior del país. Y por supuesto, el Facebook Siempre en Casa está a vuestra disposición, queridos amigos. Doctor, usted nos menciona que con el tiempo hay todas estas complicaciones que de escucharlas pues uno dice, no, yo no quiero. Pero la diabetes no da síntomas, uno no se va a dar cuenta, al menos al inicio, que tiene este problema. ¿Cuánto tiempo pasa desde que uno es diabético hasta que uno termina con estas complicaciones? Aproximadamente pasa mínimo 10 años, que es el promedio para empezar a notar las complicaciones. Por eso, cuando personas llegan a la consulta ya con problemas, por ejemplo, de adormecimiento de las piernas, calambres, que es lo más frecuente, que sienten las piernas frías, ya uno puede deducir que esa persona ha tenido 10 años la diabetes sin saber, pero recién se está enterando. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. La verdad es que las estadísticas que hemos dado al inicio son escalofriantes, porque el 50% no sabe en el Perú que tiene diabetes. Entonces, si estoy dentro, Dios no quiera, pero de ese 50%, ¿cuáles son los síntomas que me pueden ir indicando que podría tener diabetes? Sí, nosotros le llamamos cuáles son los factores de riesgo. Correcto. Entonces, ¿cuáles son? Primero, el más importante, la genética. Si mi padre, mi madre, mis hermanos o mis tíos tienen diabetes, yo ya tengo un factor de riesgo muy importante, es número uno, el factor número uno, el genético, o sea, es el terreno fértil. Y número dos, el desencadenante, la chispa que incendia la pradera de ese terreno fértil, el sedentarismo, que lleva a obesidad. O sea, si yo tengo familia de primer grado con diabetes y empiezo a engordar, ya con esos dos factores de riesgo yo tengo que saber que me debo hacer un despistaje de diabetes de todas maneras, así tenga 25 años.
¿no? Porque antes decíamos, no, a partir de los 35 empiece a hacer una vez al año todo el mundo. No, pero en realidad hay que ver los factores de riesgo. Si uno tiene ya esos dos factores de riesgo, hay que hacer el despistaje. Y además, otros, presión alta, colesterol alto, triglicérido alto. Si uno tiene cualquiera de la sumatoria de esos factores, dos de ellos, debe hacerse un despistaje, que es una colección de sangre venosa para medir la glucosa. Doctor, usted ha dicho 25 años, pero puede ser inclusive, me parece que desde la adolescencia, desde niños, porque ahora también ha aumentado bastante en niños. Efectivamente. Sí, puede ser incluso en niños, eso ya a criterio médico, pero en general, por ejemplo, a partir de los 25, si tiene dos factores de riesgo, diríamos así, a ojos cerrados, debe hacerse un despistaje, no esperar tener síntomas, porque ya muy bien ustedes lo han dicho, la diabetes no da síntomas más que cuando ya han pasado mucho tiempo y ya hay ciertas complicaciones. Hay otro factor de riesgo que yo quiero sumar, que se llama el económico. Una vez cuando tú ya tienes la diabetes tipo 1, como en mi caso, que es el costo de mantener el tratamiento, porque la insulina, por ejemplo, en el Perú acaba de subir, estaba el frasco a 54 soles, ahora está a 62. Las tiras reactivas, que tienes que usar las 3 al día, están a 140 soles. Y no todos pueden estar comprando, claro. Es complicado económicamente llevar ese tratamiento con la medicina y con las tiras reactivas. E incluso tenemos los hospitales públicos, hay medicina nueva, acaban de lanzar hace poco una que tiene sí. Por el riñón, pero... José, el tiempo nos ha quedado cortísimo, pero yo no quisiera cerrar la entrevista sin antes pedirles una opinión a los dos sobre el tema de la comida, ¿no? Sobre todo el día de hoy que hay emprendedores, empresarios que quieren tener pues el Día Nacional de la Salchipapa. ¿Cómo manejas la alimentación? Y doctor, quiero que me dé una opinión sobre ese tema de la salchipapa. Así brevemente a los dos, por favor. Ok, doctor, sigue usted. Hay un mito en la alimentación para el diabético. Tener diabetes no significa que tiene que comprar productos caros y que le van a cocinar aparte en la familia. O sea, el primer concepto es que hay que solamente, diríamos, ordenarse en la alimentación. Todo se necesita en el organismo, o sea, se necesita carbohidratos por lo menos 50%, proteínas un 20% y un 30% de grasas, o sea, se necesita de todo. Pero lo que sí no es muy favorable, por ejemplo, la forma frita, en este caso la salchipapa, no sería muy favorable para el manejo de la diabetes. José, ¿te es difícil comer? Para mí es muy complicado controlarme. Yo como de todo, como dice el doctor, y yo no hago que harina de gluten, ese tipo de cosas que son muy caras y no las puedo pagar, y la mayoría de gente tampoco la puede pagar, pero sí se come menos. Comes lo mismo, pero comes menos. Menos cantidad, menos cantidad y saludable. Y si comes, por ejemplo, un lomo saltado de pollo, porque es preferible un diabético que no coma carne roja, dejas el arroz, solo te quedas con la papa, ¿no? Pues bien, nos ha quedado corto el tiempo. Se nos ha quedado cortísimo, pero eso quiere decir que sí se puede llevar una alimentación rica, saludable, aún teniendo diabetes. Queremos agradecer a los dos, por habernos dado toda esta información valiosa para los oyentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con todo el mundo de los espectáculos.